Las universidades se enfrentan al desafío de modernizar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, las tecnologías de la información, la informática, los computadores, generan cambio metodológico en la docencia y las herramientas informáticas permiten nuevos espacios docentes. El aula invertida, Flipped Classroom, modifica el trabajo de algunos procesos de aprendizaje situándolos fuera del aula. ¿Qué es el aula invertida? Bueno, el aula invertida es una aplicación más de las herramientas de las tecnologías de la información en el que el profesor y el estudiante interactúan de forma distinta. En primer lugar, el profesor debe preparar en el aula virtual los materiales docentes. El alumno preparará las clases según una planificación preparada previamente por el profesor. Y en clase se viene a trabajar, es decir, a realizar las prácticas o los trabajos que han sido ordenados en la planificación docente. Por lo tanto, a clase se viene a trabajar. El aula invertida es un ámbito en el que los estudiantes asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje y donde el profesor no es el sabio en el escenario, sino el guía al lado del alumno. Por lo tanto, el aula invertida, desde luego, es una innovación docente, pues cambia los roles de la docencia. El aula invertida, aplicada en proyectos de ingeniería, se ha aplicado en este caso a 2 grados, el grado de Química Industrial y dentro del máster de Organización Industrial durante los últimos 3 años. En este grado de Química hemos tenido 20 alumnos con la asignatura de Proyectos de Ingeniería y en el del máster 6 alumnos en la asignatura de Gestión de Proyectos. La teoría se ha impartido con 12 temas donde los alumnos podían hacer su test de autoevaluación o realizaban el test que se les proponía en clase. Por lo tanto, venían a clase a resolver test. También venían a clase a resolver 8 ejercicios prácticos durante el curso y también se les planificaban 4 trabajos que tenían que hacer en grupo o individual y presentando una memoria y tenían que realizar también una exposición oral, participación oral. Una vez realizada esta aplicación del aula invertida, la evaluación del alumnado fue evaluada con 3 preguntas. La pregunta número 1 es si las actividades encargadas por el profesor en el horario no presencial eran útiles para su aprendizaje. La segunda pregunta, la metodología docente utilizada me ayuda a desarrollar los conocimientos y habilidades objetivos de la asignatura. Y la tercera, si la metodología de evaluación utilizada le parecía adecuada para valorar la adquisición de conocimientos de la propia asignatura. Bien, en estos 3 años los resultados de la evaluación y la evolución de esta percepción del aula invertida aplicada en proyectos de ingeniería fue la siguiente. En el primer año había menos prácticas, sin embargo en el último año pasamos de 4 a 8 prácticas. La evaluación de la teoría viene determinada o influenciada porque en el primer año los alumnos realizaban su autoevaluación y los 2 próximos años contestaban test previamente preparados. La docencia de la propia teoría iba combinada o no con una explicación formal o con un resumen o en el último curso sin explicar. Todo lo tenían que preparar los alumnos a través del aula invertida y los materiales docentes preparados. Los trabajos también fueron variando de forma que se podían elegir o no los trabajos. Es decir, dentro de los 4 trabajos que se proponían había opciones variables dentro de la misma temática o tenían que ser fijos, es decir, todos los alumnos tenían que resolver exactamente el mismo trabajo. Pues bien, los resultados a estas preguntas los tenemos en la tabla donde se muestran las evaluaciones sobre las actividades, la metodología o la evaluación. Las actividades, la valoración de los alumnos de las prácticas y los trabajos es alta. Una escala del 1 al 5, pues han pasado de 3,5 a 3,26 y 3. Básicamente una evaluación más o menos estable dentro de una valoración media alta. Sin embargo, la metodología, los alumnos han valorado
la explicación formal de la teoría, están acostumbrados y no asumen que su aprendizaje sea su responsabilidad. Se aprecia cómo la metodología ha ido decayendo el resultado de la evaluación de 3,75 puntos sobre una escala de 5 a 2,53. Hemos perdido 1,5 puntos. Sobre todo, viene determinado por la presencia o no de la explicación, del rol del profesor formalmente en la clase. Sin embargo, la evaluación, es decir, la evaluación de los alumnos, valoran muy bien crear sus propios tests de autoevaluación. No les gusta ser examinados, pero bueno, la valoran también dentro del valor medio, o sea, no es un suspenso. Está por encima de 2,5, que es la mitad de la escala de la evaluación, no suspende y aprueba. Bueno, entonces, las conclusiones de esta aplicación del aula invertida en el área de proyectos de ingeniería, podemos concluir después de estos 3 años de experiencia en la que la eliminación de la explicación formal de teoría, totalmente en clase, siendo sustituida por el material didáctico, hace que el alumno perciba peor la actitud del profesor y la propia metodología docente. Este es un factor que hay que tener en cuenta en el que la tecnología no puede sustituir al profesor, no puede ser totalmente online, a distancia. La realización de prácticas y ejercicios, desde luego, hace que aumente la percepción del alumno y su aprendizaje, y podemos concluir que el aula invertida es una metodología que consigue muy buenos resultados para los alumnos, pero dependiendo de la aplicación más o menos oportuna de herramientas de evaluación, más o menos prácticas, etc., la percepción del alumno va a variar considerablemente. Hay una gran diferencia a la hora de evaluar los alumnos, la propia metodología de autoevaluación, de evaluación, de los test, cuando los alumnos se generan su propia evaluación pasando de un 4 a un 2,7. Pues gracias por su atención. Un saludo.